Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Josué capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Y después de 3 días, diga conmigo, después de 3 días. Dígalo otra vez, así más fuerte. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando los predicadores, los pastores, estudiamos la palabra y preparamos un mensaje para poder traer al pueblo del Señor, toma uno algún pasaje, alguna idea que el Señor haya puesto en la mente, en el corazón, y empieza a indagar en ese pasaje, en esa idea, en esa escritura. Y puede sentir uno como el Espíritu poco a poco lo va guiando en la preparación del mensaje, y siente uno la convicción de Dios de que esa es la línea que Dios quiere trazar, y así prepara uno el estudio para poder compartirlo al pueblo. Pero entre las misericordias de Dios existe las cosas inusuales que Dios a veces hace. Cosas inusuales porque Él lo mueve hacia un mensaje que viene como, ¿cómo le puedo decir, hermano? Como cocinado por el Espíritu de Dios, ¿sí? Como cocinado por el Espíritu. Y cuando es cocinado por el Espíritu, mire, uno no tiene que hacer nada, hermano. No tiene como que ni buscar, ni agregar, no. Es el Espíritu el que lo hace bajar de una manera inusual. Yo quiero pedirle de una manera especial que usted pare bien el oído, porque este mensaje me lo dio Dios así, de una manera inusual. Tan inusual que se le ocurrió a Dios hablarme a las 3 de la mañana. Que no es mi costumbre levantarme a esa hora. Y me llamó la atención porque me despertó Dios en la cama con este pasaje de Josué capítulo 3. Y cuando vi la hora, eran las 3 de la mañana. Y en el pasaje dice que el pueblo reposó, y después de 3 días Dios trajo una instrucción. Entonces me dejó así como sorprendido Dios, y dije: Señor, ¿y de qué vamos a hablar? ¿Cómo está el asunto? Explícamelo bien. Y entonces, como Él me guió a ese pasaje, lo único que tuve que hacer es abrir el pasaje y empezar a indagar lo que ahí estaba. Y el pasaje comienza diciendo que el pueblo de Israel salió de Sitín y llegó hasta la orilla del río Jordán y reposó por 3 días. Y después de esos 3 días trajo Dios una instrucción a través de Josué. Y me llamó mucho la atención porque no es casualidad que usted y yo
hayamos preparado este evento por 3 días. Oiga lo que estoy diciendo. Para muchos creyentes quizás, y aún hermanos de la iglesia, quizás este sea un evento más que la iglesia prepara, pero yo no creo que este sea un evento más. Yo creo que este evento es la preparación de algo más allá de lo que no hemos visto todavía. Porque el evento que estamos viendo, el texto que estamos viendo, eran los 3 días de preparación para que el pueblo de Israel pudiera pasar el río Jordán y introducirse a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, que es Canaán. ¿Cuántos dicen amén? Pero los preparó por 3 días. Para unos quizás esto haya sido 3 días, y hermano, y de plano se cansa uno 3 días seguidos, se cansa uno un su poquito, pero después de 3 días, el Señor nos va a pasar y a introducir a un avance que usted y yo no hemos visto todavía. Pero necesitamos entender de qué es lo que Dios está hablando. Y entonces, estudiando la escritura, después de ver la hora 3 de la mañana, después de estar 3 días aquí buscando al Dios de los cielos, después de que sea Josué capítulo 3, y Dios me mostró en ese capítulo 3 cosas, aleluya, que usted y yo vamos a necesitar para poder disfrutar e introducirnos en la tierra prometida. Ahora, note lo que estoy diciendo, porque esto va a parecer un poquito extraño tomando en cuenta el ambiente que estamos viviendo en la actualidad. Estamos viviendo unas crisis, de hecho, con crisis humanitarias para muchas personas, y con un ambiente un tanto racista, un ambiente de violencia, un ambiente de inmoralidad, un ambiente difícil, que hablarle esta noche para mí y decirle, hermano, mire, prepárese, porque después de estos 3 días Dios nos quiere meter a la vida abundante, o a la tierra que fluye leche y miel. Pareciera que voy en lo contrario de lo que el ambiente nos está diciendo, pero yo no creo que vaya en lo contrario. Yo creo que voy según el paso que Dios me está marcando. Y ese es el punto que a mí me llama la atención. El punto o la línea que Dios está marcando a mi vida, y que Dios me está hablando. Porque le tengo que decir con claridad que Dios me habló a las 3 de la mañana hoy. ¿Cuántos dicen amén? Hoy. Como esos casos inusuales que Dios hace como para llamar nuestra atención, o para llamar por lo menos mi atención. Y allá usted, si tiene oídos para oír, oiga lo que Dios quiere hablarle a usted y lo que me habló a mí. ¿Cuántos tienen oídos? A ver si los trajo, hermano. Tóquense la orejita. Tóquense. Vaya. Usted sabe a qué me refiero cuando digo el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Bueno, vamos un poquito más. Josué capítulo 3, voy a leer el verso 5 y 6. Aquí están, después de los 3 días, aquí están las 3 cosas que vamos a necesitar para entrar en ese ambiente, a pesar de que el ambiente alrededor es totalmente contrario. Pero miren lo que dice el versículo
capítulo 3, versos 5 y 6. Dice así: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana. Oiga, diga conmigo: mañana maravillas entre nosotros, entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? De este pasaje el Señor me entresacó tres verdades importantes que usted y yo necesitamos dar pasos hacia esos tres elementos que nos van a permitir meternos a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. No estoy hablando de una tierra física, estoy hablando de una dimensión espiritual. ¿Cuántos dicen amén? No estoy hablando de un lugar, no estoy hablando de una ciudad, no estoy hablando de un lugar específico. Estoy hablando de una dimensión espiritual que van a vivir los que creen en Dios. Los que creen en Dios. Y entonces mire pues, hay tres cosas aquí. Y comenzamos con la primera. La Biblia dice ahí en el versículo 5: Josué dijo al pueblo: santificaos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Santificaos. La palabra santificaos ahí significa hacer todo lo necesario para vivir una vida santa, apartándonos del mal, apartándonos del pecado, apartándonos de lo que no le agrada a Dios, apartándonos de lo que Dios aborrece, apartándonos, hermano, de lo que usted y yo sabemos que está mal. Usted y yo tenemos la gracia del Señor, la bendición de Dios y la sabiduría de Dios para lograr entender qué es bueno y qué es malo. Usted y yo tenemos la capacidad de entender qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. No es necesario que, hermano, la iglesia o los mismos creyentes le señalen lo que es bueno o es malo, porque usted lo sabe. Usted tiene al Espíritu de Dios adentro, y el Espíritu le da testimonio y discierne lo bueno y lo malo. No es necesario, por eso no, la Biblia puede ser relatada, puede ser predicada, pero es el Espíritu el que le habla a uno para decirle: aléjate o apártate de lo que no le agrada al Señor. A veces la gente cree que es la iglesia la que impone leyes, es la iglesia la que impone que uno se separe de esto y de lo otro. No es la iglesia, es el Espíritu de Dios que está dentro del creyente. Es el Espíritu de Dios el que le habla a uno y le dice: no, eso está mal, el baile está mal, juntarte con gente inconversa que te invita al pecado está mal, juntarte con gente que anda, hermano, pecando y diciendo cosas contra Dios está mal. Y tiene usted y yo, por el Espíritu, no por lo que dice la iglesia, por el Espíritu, discernir lo bueno y lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Levíticos capítulo 20, verso 7. La Biblia, hermano, confirma el deseo de Dios para que nos santifiquemos de muchas maneras y en muchos textos. Levítico capítulo 20, verso 7 dice: santificaos. ¿Cuántos dicen amén? Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, usted y yo somos llamados a ser santos porque Dios es santo también. Somos llamados a que nos santifiquemos. Ahora, hay un detalle importante. La santidad o la santificación
Es un requisito para disfrutar la vida del Espíritu, para disfrutar la vida, las promesas que fluyen leche y miel en la tierra de Dios, en la tierra abundante. Andar en el Espíritu es lo que realmente hace que andemos en la tierra de abundancia. Eso es lo que hace. No es un lugar, no es me voy a ir para tal ciudad porque allá dicen que allá hay prosperidad. Mire, donde Dios vaya con usted, lo va a prosperar. Como Abraham, cuando Lot estaba en que iba para un lado, como que no se llevaba bien con Abraham, los pastores de Abraham y los pastores de Lot estaban discutiendo y peleando. Abraham sabiamente le dijo: mira, Lot, no es bueno que estemos discutiendo ni peleando. Agarra tu camino, mira para dónde te quieres ir. Lot buscó la llanura, buscó lo que se miraba próspero, pero lleno de pecado, y se fue ahí y se metió ahí. Abraham aparentemente agarró lo desértico, agarró lo que no era muy fructífero, pero como Dios iba con él, ¿qué problema hay cuando Dios va con uno? Te puedes ir al mismo desierto, pero Dios es el que convierte los desiertos en manantiales. Dios es el que convierte los desiertos en oasis. Dios es el que cambia, hermano, toda sequedad y aridez, lo convierte en fructificación. Si Dios va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y por supuesto que Dios va con sus santos, que Dios va con sus justos, Dios va con ellos. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 12. A aquellos que iban a llevar el arca del pacto del Señor, que iban a llevar la presencia de Dios, les hacen un llamado. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 12. Aleluya. Ahí está, hermano. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias. Oiga esto, hermano. Eso está hablando del pueblo judío, aquellos que eran principales entre todo el pueblo judío. Quizás yo no esté hablando aquí con judíos, pero estoy hablando con pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aquellos que son padres, miren, hermano, los que somos padres, sobre todo necesitamos aprender a santificarnos. Si queremos ver la bendición de Dios sobre nuestra vida y la bendición de Dios sobre nuestros hijos, vamos a tener que santificarnos. Aunque no diga amén. Aleluya. Vamos a tener que hacerlo si queremos ver la bendición de Dios sobre nuestra vida. Vamos a tener que tomar decisiones de ya no caminar como nosotros queremos, sino caminar como Dios quiere. Vamos a tener que tomar decisiones, hermano, de quebrar relaciones con el mundo, de quebrar relaciones con el pecado, de romper relaciones con aquello que nos impide buscar a Dios. Vamos a tener que tomar esas decisiones. Por amor a Dios primero debería de ser. Pero si no lo hace por amor a Dios, mire, hermano, por amor a su casa y a su familia, va a tener que tomar decisiones para poder ver la bendición de Dios. Josué estaba por entrar a la tierra prometida, con todo el pueblo, con todo, hermano, con todo el pueblo que Dios le dejó después del liderazgo de Moisés. Era un pueblo enorme, hermano. Pero no dudó Josué en hablar la palabra que Dios le había dado. Por eso yo no dudo en darle esta palabra, hermano. No dudo en decirle que si quiere ver días buenos de Dios y días de bendición, vamos a tener que santificarnos. Vamos a tener que santificarnos. Aunque el ambiente sea
totalmente inmoral, totalmente de violencia, totalmente de odio, totalmente de racismo, totalmente de crisis, lo que sea, lo que esté pasando a nuestro alrededor. Si no nos santificamos, no vamos a ver las promesas de Dios para nuestra vida. No las vamos a ver. Uy, hermano, no nos diga eso, no nos maldiga. No, yo no estoy maldiciendo a nadie. A nadie. La palabra de Dios es clara. Sin santidad nadie verá al Señor. Denle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Después de 3 días vino esta instrucción. Ahorita no son después de 3 días, es en el tercer día. Se lo estoy dando, con el propósito de alertarlo y prepararlo, porque esos eran 3 días de preparación. Fueron 3 días de preparación para el pueblo. Este evento, para el que cree y lo entiende, van a ser 3 días de preparación para el siguiente avance en la vida espiritual de la gente, en el crecimiento, en el avanzada. Porque mire, recuerde, no todo el pueblo camina al mismo paso, hermano. No todos, lamentablemente. Pero los que logren entender la etapa donde Dios nos quiere meter, entonces van a tener que marchar, como dice la Escritura. Y el pueblo de Dios marchó en pos del arca, en pos de la presencia de Dios. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, el segundo requisito para poder entrar a ese avance es el arca del pacto. Y el arca del pacto representa la presencia de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso era lo que representaba en Israel. Y allá en el capítulo, en Josué capítulo 3, les dijo Josué: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Mire hermano, aquí hay una verdad tremenda. Usted y yo lo entendemos. Sin la presencia de Dios no vamos a lograr absolutamente nada en nuestra vida, porque ya lo hemos dicho, separados del Señor nada podemos hacer. Era una realidad de Josué, el pueblo y el ejército, que la toma de la tierra prometida se pudo dar porque Dios iba con ellos. Pero mire hermano, si Dios no hubiera ido con Josué, en la primer ciudad se acaban a Josué y a todo el pueblo. Porque Jericó era hermano un pueblo grande, era un ejército grande y sus murallas impenetrables. Jamás habían sido penetradas las murallas. Josué nunca hubiera podido cantar el canto que cantaron hoy los hermanos: los muros caerán. Nunca lo hubieran podido cantar si la presencia de Dios no hubiera ido con Josué. Pero Josué iba seguro. Josué iba seguro con la presencia de Dios. Sabía. Dios le había hablado a Moisés y le dijo a Moisés que lo ungiera a Josué, que él iba a ser el sustituto. El pueblo mismo Dios le dijo a Josué: Josué, si Jehová está contigo como estuvo con Moisés, nosotros te vamos a obedecer, Moisés. Veían el respaldo de Dios en Josué. Entonces, hermano, ese respaldo tiene que estar en usted y en mí para poder entrar a esa etapa. No podemos entrar a una etapa de crecimiento, a una etapa de avance, a una etapa, hermano, de disfrutar de la tierra prometida, si Jehová no va con nosotros.
Nos va a comer el diablo, hermano. Nos va a comer el diablo. Como se ha comido a millones de gentes en el camino. Bueno, para ponérselo más fácil, mire, Israel, ¿cuántos quedaron tirados en el desierto? Millones. Durante 40 años. La historia de 2000 años de la iglesia, han quedado millones tirados en el desierto. Porque se apartaron de Dios, porque se desviaron, porque creyeron que la presencia de Dios no era tan importante, porque no buscaron la presencia de Dios y se alejaron y entonces quedaron tirados en el camino. ¿Qué hace la presencia de Dios en la vida del creyente? Acompáñenme a un texto, por favor. Salmo capítulo 114. Miren lo que hacía en el pueblo de Israel la presencia de Dios. Salmo 114, voy a leer el 1, el 3 y el 7, para no leer los 7 versos. Dice, Salmo 114, verso 1. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, verso 3, el mar lo vio, ¿y qué dice, hermano? Y huyó. El Jordán se volvió atrás. Versículo 7. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. Bueno, hasta lo cantamos aquí. Y hacemos todo eso, ¿eh? Qué chulo, qué bonito. Gloria a Dios. Qué bueno, está bien que lo hagamos. Está bien que lo cantemos. Pero más que nos aseguremos que la presencia de Dios va con nosotros. Que nos aseguremos que Dios está de nuestro lado. ¿Por qué? Porque lo estamos buscando. Porque nos estamos rindiendo a Él. Porque le estamos diciendo al Señor día tras día: Señor, sin ti no soy nada. Sin ti no puedo vivir, sin ti no sirvo, Señor. Sin tu presencia, le dijo Moisés allá en el libro de Éxodo, le dijo: Señor, sin tu presencia yo no voy a ningún lado. Si tú no vas con nosotros, yo no doy ni un paso. Le dijo Moisés. Pero va a ir mi ángel. No, yo no, los ángeles pueden hacer sobrenaturalidades, pero no es lo mismo que vaya Dios con uno. No es lo mismo. Moisés se plantó por la confianza que tenía con Dios y porque lo conocía. Se plantó y le dijo: Señor, yo no doy ni un paso, no camino si tú no vas conmigo. Mira, hermano, si usted y yo tuviéramos esa misma actitud, ay, hermano, la gloria de Dios abriría cualquier mar. La gloria de Dios abriría cualquier camino donde no hay caminos. No sufriríamos tanto, hermano, de aflicción, diciendo: Señor, ¿y ahora qué? ¿Quién podrá ayudarme? Si está Dios contigo, Él es tu ayuda. Si la presencia de Dios va con nosotros, mire, hermano, ¿qué habrá visto el mar que se tuvo que abrir? Eso es lo que dice. ¿Qué vio el mar que se tuvo que abrir? ¿Qué habrá visto el Jordán que se tuvo que volver atrás? Pues vio la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en un creyente, hermano, ni las puertas del infierno van a prevalecer contra nosotros. Se va a abrir el camino que Dios quiere abrir, no el que yo quiera, el que Dios quiere abrir. Se va a abrir. Pero si va la presencia de Dios con nosotros. Otro versículo, acompáñenme. Daniel capítulo 6, verso 11. Daniel tenía la presencia de Dios, conocía la presencia de Dios. Daniel capítulo 6, leo el verso 11, voy a saltar al 21 y 22. ¿Lo tiene, hermano? Dice el verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. ¿Cómo lo hallaron, hermano? Y, mire, orando y rogando. ¿A dónde? En presencia de su Dios. Verso 21 y 22.
Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Santidad. Lo último es santidad. Yo no he hecho nada malo. Pero mi Dios envió su ángel para que le cerrara la boca a los leones. Mire, hermano, cuando la presencia de Dios está con usted, le van a achicharrar la boca al diablo, hermano. Le van a achicharrar la boca a nuestros enemigos. La van a tener que cerrar espiritualmente. Se las van a tener que cerrar. No va a tener usted que estarse defendiendo. Se las va a cerrar Dios. Se las va a tener que cerrar Dios. A los leones espirituales que se le dejan venir a uno. ¿Con qué propósito? Con que usted ya no pueda avanzar, con que usted ya no pueda crecer, con que usted ya no pueda seguir operando o buscando a Dios. Ese era el anhelo del enemigo con Daniel. Le buscaron por un lado, le buscaron por otro lado, lograron hacer que el rey, con edicto, con engaño, lo metieran en el foso de los leones. Y a punto de ser comido por los leones, mi Dios envió ¿qué? Su ángel. Mire, cuando Dios está de su lado, no importa que el diablo lo lleve hasta la misma esquina, lo ponga contra la pared, pareciera que ya se lo va a comer vivo el diablo, pero no. Dios está ahí. Y Dios envía a su ángel. O abre mares, o hace atrás Jordanes, o le cierra la boca a los leones. Pero usted sale de la cárcel por la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros vamos a necesitar la presencia de Dios. En esa avanzada vamos a necesitar la presencia de Dios. Y número 3, voy a terminar. Número 3. El tercer elemento que el pueblo de Dios utilizó o necesita está allá en el versículo 6 de Josué capítulo 3. Dice: y ellos tomaron, dice Josué capítulo 3 verso 6. Verso 6 dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y esta parte me interesa: y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Tercer elemento que vamos a necesitar es la obediencia. Hacer lo que Dios nos está pidiendo. Si Dios te dice marchar, marcha. Si Dios te dice santificar, santifica. Si Dios te dice salta, salta, hombre. Aleluya. Si Dios te dice salta. Si Dios te dice haz tal cosa, hazlo. Subieron el arca del pacto y el pueblo empezó a marchar. Yo le voy a decir una verdad hoy. Es necesario que usted empiece a marchar. Es necesario que usted empiece a marchar. Si quiere ver, hermano, la bendición en la tierra prometida, empiece a marchar. No, pero es que estoy esperando a fulano. Marche. Pero es que está muy caliente. Marche. Es que no he comido. Marche. Es que el día de trabajo. Marche. Porque Dios no va a estar esperando a nadie. Usted es el que debe de meterse a la obediencia de Dios y empezar a hacer lo que Dios le pide hacer. Vaya que Dios en su grande misericordia pues nos tiene paciencia, ¿va, hermano? De veras, Dios es paciente y grande en misericordia. Pero cuando te diga marcha, marcha.
Porque la presencia de Dios va a avanzar. Y la experiencia que vemos en el pueblo de Dios era esta. Cuando veáis que la nube se mueve y cuando veáis que la columna de fuego se mueve, ¿qué era lo que tenía que hacer el pueblo? Preparaban sus cosas y empezaban a marchar según la nube se moviera. ¿O usted cree que la nube esperaba? No. La nube daba señales. ¿Cómo daba señales? Dios le hablaba a Moisés y le decía: Moisés, dile al pueblo que se prepare porque vamos a levantar campamento. Moisés inmediatamente daba la orden y los voceros o los trompetistas empezaban a sonar la trompeta y ellos sabían cuál era el sonar de la trompeta, que había que preparar sus cosas y levantarse. Ellos ya sabían. Y cuando oían sonar la trompeta, no andaban preguntando: ay, pero es que no me ha venido el cheque. Aleluya. Ay, pero es que yo no puedo ahorita, hay que me esperen. No se podía. Cuando la nube se movía, había que moverse. Porque si no te quedabas sin sombra en el puro sol y se moría uno. O se quedaba en la noche sin columna de fuego y se frizaba uno ahí en la noche. O se lo comían las bestias. Cuando la nube se mueve, hay que movernos, hermano. Por eso yo estoy tratando de explicarle la importancia de empezar a marchar. Porque si se queda atrás y no marcha, mire, va a ser peligroso. Va a ser peligroso. Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender? Va a ser peligroso. Ay, pero es que, y usted va a empezar a oír, de repente va a empezar a oír: es que me abandonaron, me dejaron. No se movió con la nube. Pero es que yo no podía, yo tenía muchos quehaceres y yo tenía que hacer esto y por eso yo no estuve ahí en los 3 días. Aleluya. Por lo menos estuve en 2, vaya, en 1 pues. Y si no oyó el mensaje, mire, ahí está en Facebook, hombre. Pero de repente va a oír, cuando no marchan, cuando la gente no marcha, empieza a decir: me dejaron, me abandonaron. Aleluya. Es que a mí me abandonaron, es que a mí no me dijeron, es que a mí no me hablaron. Ahí está el mensaje. La invitación ha sido para todos. Estos 3 días fue la invitación para ¿quiénes? ¿Para unos nada más? No, esto fue para todos. Y estos 3 días han sido claves. Yo no sé si usted lo entiende, pero yo espero con todo mi corazón que lo logre entender. Porque va a venir el momento de empezar a marchar. Después de los 3 días, se santifica, busca la presencia de Dios y empieza a marchar en obediencia a lo que Dios está haciendo. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy dando a entender, hermano? 3 cosas. A las 3 de la mañana, después de 3 noches, en el capítulo 3, 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas? Número 1, santificaos. Número 2, busca la presencia de Dios, busca el arca del pacto. Número 3, obediencia. Empiece a marchar, porque si no se va a quedar atrás. Se va a quedar atrás si no empieza a marchar. Y entonces, oiga esto: si no empieza a marchar y entrar al mismo paso a la tierra prometida, entonces no va a haber la tierra prometida. Y atrás de la tierra prometida
no hay bendición, no hay prosperidad, no hay gracia de Dios, no hay cubierta de Dios, no hay muros del Dios de los cielos cuidándonos, no hay nada de eso. Y entonces, lo que yo le dije hace un par de meses o años, que yo le dije que esto se iba a poner peor aquí. ¿Se acuerda que le dije? Eso se va a poner más complicado. Y ojo con esto. Yo no estoy diciendo que la tierra prometida nos la va a dar este país. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que la tierra prometida o lo fructífero de nuestra vida va a ser como resultado de lo que estamos viviendo en este país. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la tierra prometida y la bendición de Dios es como producto de dar pasos en obediencia a Dios, buscando su presencia y santificándonos, para que la nube de Dios que está sobre nosotros nos va a sostener a salvos y fructíferos en su presencia, no por este país. Porque usted y yo no dependemos de la economía de este país. Nosotros dependemos de la economía del reino de Dios. Pero para poder disfrutar esa economía, tenemos que estar bajo la nube, en obediencia, en santidad y buscando la presencia. Mire la promesa de Dios, lo que Dios me prometió a mí, para el pueblo de Dios, es que después de esos 3 días, Jehová hará maravillas con nosotros. Eso es lo que Dios me dijo a mí. Jehová hará maravillas. ¿Cuándo? Mañana. Fíjese que al pueblo de Israel, el día siguiente que empezaron a marchar, el primer día vieron abrirse el Jordán. Porque llegaron al Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se metieron y el río Jordán se abrió. El primer día empezaron a ver maravillas. Ahora, déjeme explicarle esto. Hay gente que quiere ver las maravillas, pero no se quiere santificar. Hay gente que quiere ver las maravillas, pero no quiere obedecer. Hay gente que quiere ver las maravillas, pero no quiere buscar su presencia. Y así no funciona Dios, hermano. Así no funciona Dios. Dios pone sus reglas. No ponemos nosotros las reglas. Es Él el que las pone. Y las reglas que le puso a Dios a Josué: mañana haré maravillas entre vosotros. Santificaos. Santificaos. Le puso las reglas Dios. Y por supuesto Josué las siguió una por una. Con razón. Versículos después, Dios le dice a Josué: desde este día te voy a empezar a engrandecer delante de este pueblo. ¿Por qué? Porque estaba siendo obediente. Nosotros queremos, mucho creyente quiere la prosperidad, pero no quiere obedecer a Dios. Nosotros, muchos queremos la prosperidad, pero cuando le dice: hermano, venga hacia la vigilia, no tengo tiempo. Queremos la prosperidad, venga hacia el ayuno, pero ay, no, es que no puedo ayunar. Le queremos poner nosotros las reglas a Dios, cuando Él es el que pone sus reglas. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, ya terminé. Voy a leer un texto de conclusión. Daniel capítulo 6, verso 26 al 28. ¿Quién mejor que Daniel
nos puede enseñar a cómo vivir en un mundo contaminado, en un mundo de violencia, en un mundo de inmoralidad y ser prosperado. Daniel capítulo 6, versos 26 y 28 dice: después que lo habían sacado del foso de los leones, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel, ojo, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Daniel estaba en tierra de esclavo. Daniel estaba en tierra que no era su tierra. No era su tierra. Él era de los judíos. Él era de Israel. Pero aquí está en Babilonia, bajo el imperio primero de Nabucodonosor, después de Darío y después de Ciro. Y en los tres reinos Daniel fue prosperado por Dios. Usted y yo no estamos en nuestro país, hermano. Perdone que le diga esto, va. Yo soy nacido aquí, me va a decir alguno. Vaya pues, está bien, como usted quiere. Pero aunque estés en el mejor país del mundo, si Dios no está contigo, no te va a prosperar nadie. Pero si Dios está de tu lado, Jehová se encargará de prosperar tu vida. Si nos santificamos, si buscamos la presencia de Dios y si somos obedientes a Dios, seremos prosperados, porque Dios hará maravillas con nosotros. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y si usted le quiere decir, cerremos bien esta noche, hermano, cerremos bien estos 3 días. Si usted estuvo estos 3 días, qué bueno. Si estuvo 2, qué bueno. Y si estuvo 1, bueno, no tan bueno, pero ya está aquí. Venga a decirle al Señor: Señor, yo quiero ver tus maravillas. Pero entiendo que hay requisitos para ver tus maravillas. Si usted quiere decirle eso, véngase. Hay requisitos. Así que no solo espere las maravillas, cumplamos los requisitos. En la tierra prometida todavía habían batallas. En la tierra prometida todavía hubieron guerras. Así que la tierra prometida no significa que no van a haber batallas. Vas a tener batallas. Pero si Dios va delante de ti, Dios se va a encargar de vencer a tu enemigo y a tu adversario. Véngase adelante, hermano, véngase adelante. Vamos a buscar al Señor. Vamos a buscar al Señor. Aleluya, aleluya. Oh Jesús, vengamos a su presencia un momento. Vengamos a su presencia un momento, entendiendo el llamado que Dios nos está haciendo, entendiendo el llamado que Dios te está haciendo a ti y me está haciendo a mí.
camino de santidad, un camino de presencia y un camino de obediencia. Y entonces veremos señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y no importa quién esté arriba como gobernante, sea Ciro, sea Darío, sea Nabucodonosor, el Dios de los cielos a quien servimos, Él nos prosperará. Él nos prosperará. Pero es necesario buscarle. Es necesario buscarle con todo nuestro corazón. Vamos a levantar un clamor. Si levantamos un clamor al Señor, mientras esas notas suenan, para decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Sé paciente con nuestra vida. Señor, perdónanos que nos cuesta entenderte. Señor, me cuesta entenderte. Por eso tienes, Señor, que hablarme de manera inusual para poder entenderte, Señor. Por eso tienes que hablarme de manera especial para poder entender tu misericordia. Pero ahora yo entiendo que quieres que te busque. Oh, aleluya. Oh, Rabaraketa Ramasoquendo. Háblanos, Señor. Escribe tu palabra